Esta mañana vamos a estar recordando en cuanto a la resurrección de Cristo. Y yo estaba pensando que nuestro Dios es un Dios perfecto, un Dios sabio, un Dios que no se equivoca, que no falla. Pero si nosotros pensamos en cuanto al plan de Dios, en cuanto a la muerte de Jesús, lógicamente nosotros no lo vemos como algo cuerdo. ¿Cómo es posible que Él tomó un cuerpo solo para venir a morir de la manera como murió? Aprendíamos en el viernes, recordábamos el viernes cómo murió, cuánto lo latigaron, todo el tiempo para que cargó la cruz para llegar al lugar en donde Él fue muerto. Y el tipo de muerte que pasó, por el cual solo pasaban los peores delincuentes en este tiempo. Y era una muerte muy sangrienta. Nosotros no alcanzamos a entender el sufrimiento de Cristo hablando físicamente. Creo que cualquier película y lo que miremos de la muerte de Cristo se queda corto para poder entender el sufrimiento que Cristo tuvo físicamente al morir en la cruz. Yo creo que ni un hombre bien ejercitado hubiera aguantado el camino hasta el Gólgota de la manera como Él lo aguantó, por la manera como lo latigaron a Él también. Pero si nosotros pensamos en nuestra mente carnal, pensamos que eso es estar loco. Pero lo que vamos a ver en esta mañana es el propósito de la resurrección de Cristo. Y vamos a estar viendo en esta mañana 6 propósitos por los cuales Dios hizo este plan en que tomó un cuerpo, siendo Dios glorioso en todo su esplendor, y se humilla, como dice la palabra de Dios, y toma un cuerpo y se hizo como uno de nosotros, y fue a la cruz y resucitó. Y vamos a ver pasajes en esta mañana. No vamos a ver un solo pasaje en esta mañana, sino que vamos a andar por varios lados de la palabra de Dios para poder ver 6 propósitos en esta mañana del por qué sucedió la resurrección de Jesucristo. Entonces, para ver el primero, vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a ver lo que Dios le dice a esta iglesia a través de Romanos, y es algo que nos sirve a nosotros ahora. Dios reveló su palabra para el crecimiento de los creyentes, para la edificación de los creyentes. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces toda la palabra de Dios, Dios la dejó para edificarnos, para instruirnos. Entonces miremos lo que dice Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar desde el versículo 1 para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Dice primeramente el versículo 1 de Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado ¿para qué? Apartado para el evangelio de Dios. ¿Para qué fue llamado apóstol? Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. La gran pregunta para nosotros es: ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio de Dios? Porque ¿cuántos evangelios han salido en este tiempo? Ahora hay una gran cantidad de personas hablando diferentes evangelios, pero Dios define como el evangelio como algo único de Él. ¿Cuál es el evangelio de Dios? ¿De qué trata el evangelio de Dios? ¿Cómo fue traído el evangelio de Dios? Versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio de Dios no fue por casualidad, no fue hasta que nosotros lo miramos o lo miraron las personas en ese tiempo. El evangelio fue profetizado, muchas profecías son de miles de años atrás, antes de que viniera Cristo y se encarnara. Y vemos cómo diferentes profetas en diferentes tiempos, diferentes personas en su manera de pensar, de hablar, de ideologías, y cómo Dios usó cada uno de estos profetas. Y ahora para nosotros es increíble porque nosotros tenemos la palabra de Dios completa, ¿sí?
Vemos la profecía miles de años atrás y ahora nosotros podemos ver en los evangelios el cumplimiento de estas profecías. ¿Y qué es lo grandioso de todo esto? Vemos cómo cada una de las profecías se cumplen a cabalidad en la persona de Cristo y en todo lo que Cristo vivió. Cómo Dios tomó detalles como lo que aprendíamos la semana pasada, el fin de semana pasado, el asno, ese tipo de cosas, el animal en que iba a entrar. Cómo Dios profetizó en cuanto a todo esto. Y nosotros pudimos ver en la palabra de Dios cómo fue que Jesús pudo entrar en un asno. Y vemos la historia completa ahora. Y vemos cómo miles de años atrás que fue profetizado y que todo sucedió a cabalidad. ¿Podemos confiar en las promesas de Dios entonces y en sus profecías? Claro que podemos confiar. Ahora, ¿de quién habla el evangelio? Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el evangelio se trata de Cristo, no se trata de nosotros, no se trata de ningún otro hombre. Cuando nosotros quitamos a Cristo de nuestra predicación, estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces dejamos de predicar el evangelio cuando quitamos a Cristo. Cuando nosotros sacamos la palabra de Dios de nuestra predicación, entonces estamos predicando el evangelio, dejamos de predicar el evangelio. Y eso es algo que como iglesia necesitamos cuidar, que lo que predicamos no son nuestras vidas, sino que vamos a predicar a Cristo. Esto es el anhelo de Dios. Esto es lo que Dios dejó para su iglesia. Esto es el evangelio. Ahora, ¿de dónde viene Cristo? Me da su linaje tanto carnal como espiritual. Dice versículo 3, que era del linaje de David según la carne. Y mire el versículo 4, su linaje espiritual, que fue declarado que Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, a través de qué? Por la resurrección de entre los muertos. Y esto nos muestra el primer propósito de la resurrección. El primer propósito por el cual Jesús murió y resucitó era para revelar quién era Jesús. Y aquí muestra a Cristo como el Hijo de Dios. Muchos pasajes en la palabra de Dios muestran a Cristo como Dios. El Padre y el Hijo uno son, dice en la palabra de Dios, porque comparten los mismos atributos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y todos los atributos de Dios que nosotros conocemos. Cristo es Dios en esencia, aunque son diferentes personas también. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios nos revela a Cristo? Como Dios mismo, como Dios hecho hombre. Y la palabra de Dios nos dice que ¿qué es lo que certifica que Cristo es Dios? La resurrección de Cristo. Pregunta, ¿cuántos hombres han tenido influencia en esta tierra? ¿Cuántos hombres que por ellos se han hecho religiones completas y que aunque están muertos siguen teniendo influencia en mucha gente? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todos estos hombres y Cristo? Que todos siguen en una tumba. Y el único que ha resucitado, ¿quién es? Jesucristo. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, que a través de su resurrección Dios está revelando que Cristo es Dios mismo. Y que necesitamos confiar en eso, que Cristo es Dios mismo. Vamos a ver el segundo propósito ahora en Primera de Pedro capítulo 3. ¿Cuál era el propósito por el cual Cristo murió y resucitó? Primera de Pedro capítulo 3. Y vamos a comenzar en el versículo 20. Dice el versículo 20 de Primera de Pedro 3. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este pasaje nos está hablando de las personas que vivieron en este tiempo, que estaban desobedeciendo al Señor, que estaban blasfemando al Señor. Todas las personas que vivieron en el tiempo de Noé,
que blasfemaron su nombre. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en este tiempo? La Biblia dice que la maldad del hombre subió hasta el cielo y Dios tomó una decisión por esto. ¿Cuál fue la decisión que Dios tomó? Dios mandó su ira sobre su creación, y fue cuando mandó el diluvio. ¿Y cuál era la finalidad del diluvio? Raer o destruir, dice la palabra de Dios, a toda su creación. Porque mandó el diluvio e inundó toda la tierra, y ahí no quedó absolutamente nada, ni animales ni personas. Ahora, ¿qué fue lo que Dios mandó hacer a Noé? La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios le dio directrices a Noé de lo que tenía que hacer. ¿Cuál fue la directriz que Dios le dio a Noé? Que hiciera un arca, y le dio las directrices exactas de qué tamaño quería el arca, cuántos pisos tenía que tener el arca, de qué materiales iba a ser el arca. Y Noé en este tiempo estuvo predicando a las personas: va a venir un diluvio, yo estoy haciendo esta arca para esto, para meternos y que seamos salvos del diluvio. ¿Cuántos creyeron en la predicación de Noé? ¿Cuántos dicen ahí en el 20? Al final dice, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Solo 8 personas de todo lo que había en el mundo de hombres creyeron en la predicación de Noé y en la palabra de Dios. Y por eso los demás no fueron salvos del diluvio, fueron muertos. Dios los destruyó. Pero estas 8 personas, además de creer, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Será que Noé solo construyó el arca? No, se tuvo que montar al arca, y cuando comenzó a llover y Dios inundó toda la tierra, los únicos que fueron salvos eran los que estaban dentro del arca o en el arca. Entonces vemos cómo esta arca salvó a las personas que estaban dentro de la destrucción, de la ira de Dios los salvó. Ahora vamos a ver por qué era importante todo esto. El 21 ahora dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, ¿a través de qué? Por la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es el segundo propósito que vamos a ver en esta mañana? La resurrección de Cristo fue la causa de nuestra salvación. Es el fundamento, es la base. ¿Yo puedo construir una casa sin fundamento o sin bases? No. Si yo no le pongo bases a mi casa, ¿qué va a suceder? Va a caer. Pregunta: si yo le pongo bases pero no calculo bien esas bases y pongo una base que no resiste lo que voy a poner encima, ¿qué va a pasar? Va a caer. ¿Cuál es el fundamento de nuestra salvación? La resurrección de Cristo. Y esto es lo que hace que nuestra salvación sea segura y firme en el Señor Jesucristo, porque nada puede destruir nuestra salvación, porque la resurrección de Cristo es la base. Era importante entonces que Cristo se encarnara, muriera y resucitara. Sí, porque si no, no había otra manera en que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 21? ¿Cuál es el bautismo que nos salva? Primero quiero que miremos algo. El bautismo que corresponde a esto, hablando de la ilustración que él puso del arca de Noé. Bautismo lo que significa es como que a veces nosotros pensamos que la palabra bautismo solo tiene que ver con agua. Inmediatamente pensamos en agua cuando nos hablan de bautismo. Pero la idea de bautismo es una transliteración del griego, que la traducción significa sumergir, es lo que significa la palabra bautismo. Ahora, no necesariamente cuando hablamos de bautismo tiene que ver con agua. Les voy a dar un ejemplo. Yo voy a bautizar estas llaves en la bolsa de mi camisa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sumergiendo las llaves en la bolsa de mi camisa. Pregunta: ¿tengo agua en la bolsa de la camisa? No,
pero sí puedo decir que estoy bautizando las llaves. Esta es la idea de bautizar: cuando tomo algo y lo meto o lo inserto o lo sumerjo en otra cosa. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Noé y las personas que creyeron? Entraron en el arca y de esta manera es que fueron salvos de la ira de Dios. Ahora, ¿cuál es el bautismo que está hablando en este pasaje que dice que nos salva? Pregunta: ¿será el bautismo en agua? La Biblia nos muestra claramente que el bautismo en agua no salva, que es un mandato que Dios le ha dado a los creyentes, a los hijos de Dios. Porque ahora soy salvo, yo tengo el mandato ahora de bautizarme en agua y dar ese testimonio de que Cristo es mi Señor y que soy salvo realmente por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Vamos a ver de qué bautismo está hablando, que es el bautismo que nos salva de la ira venidera. Vamos a Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a leer el versículo 13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En agua, dice ahí. En un cuerpo, dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay muchos que piensan que este bautismo sucede en el momento que nosotros hemos sido bautizados en agua, pero no, porque ya sucedió este bautismo. Ahora yo tengo el mandato de hacerlo en agua. ¿Cuándo sucede este bautismo? Cuando alguien viene y me comparte el evangelio y yo creo en el evangelio y le entrego mi vida al Señor. En el momento que yo entrego mi vida al Señor sucede este bautismo. ¿Qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo me toma y me inserta en el cuerpo de Cristo, me hace parte del cuerpo de Cristo. Y por eso la palabra de Dios nos muestra en Corintios mucho que somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde que sucedió este bautismo en su vida, en donde el Espíritu Santo nos toma a cada uno de nosotros y nos inserta en el cuerpo de Cristo, nos hace parte del cuerpo de Cristo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y de esta manera es que nosotros vamos a ser salvos de la ira venidera. No vamos a ir al infierno, no vamos a estar fuera de la presencia de Dios por la resurrección de los muertos. Y esto es lo que está diciendo Primera de Pedro, que el bautismo, lo que sucedió en el arca de Noé, es un tipo de Cristo, que vamos a entrar en Cristo, en su cuerpo, y de esta manera nosotros vamos a ser salvos de la ira venidera. Creo que salí con eso. Ok, vamos al tercer propósito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ahora, para ver el tercer propósito. Dice Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ok, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, y viene y dice que es a través de la resurrección de Jesucristo que lo hace nuevamente. ¿Cuál es la idea de renacer? ¿Qué significa renacer? Tiene que ver con volver a nacer, nacer de nuevo, como hablamos muchos en la iglesia ahora también. Entonces, ¿cuál es el tercer propósito? Para ser una nueva criatura en cada persona. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, si yo soy nueva criatura, ¿qué es lo que va a suceder en mi vida? Dice 2 de Corintios 5:17: las cosas viejas pasaron. ¿De qué está hablando eso? De nuestros deseos carnales, de nuestros pecados. La Biblia dice que debemos de morir a nuestros pecados. Pregunta: ¿ustedes han visto un muerto levantarse? Si está muerto realmente. Y si miran levantarse un muerto, ¿qué van a hacer ustedes? Van a salir corriendo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros vivimos en pecado, si somos hijos de Dios,
es como que un muerto se haya levantado. Debemos de asustarnos también entonces. ¿Qué piensan? Pero Satanás nos ha engañado en donde nosotros vemos normal. Si somos pecadores, ¿cuál es el problema? Todos vamos a pecar. Pero la Biblia dice que ya morimos al pecado y que por eso necesitamos dejarlo. Y cuando usted o yo estemos viviendo en pecados y decimos que somos hijos de Dios, es como que un muerto esté levantado, y debemos de asustarnos. Así que esto es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Dios nos quiere hacer nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo sucede eso? Juan 1:12 nos dice que mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el momento que recibo a Cristo y reconozco y creo en su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, yo vengo a ser hijo de Dios. El 13 dice cómo nacemos, los cuales no son engendrados ni de voluntad humana, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de quién, dice al final, de Dios. ¿Quién fue el que nos engendró en este nuevo nacimiento? Dios. Y venimos a ser del linaje de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Este es el nuevo nacimiento que Dios quiere en cada uno de nosotros. Porque de esta manera ahora Él me da la capacidad para vivir en obediencia a su palabra. Porque Él me da su naturaleza y vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y por eso es que ahora nosotros podemos vivir en obediencia a su palabra. Vamos a ver el cuarto propósito, Romanos 14:9. ¿Cómo sucede todo esto que hemos hablado de la salvación y de nacer de nuevo? Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué murió y resucitó? Dice este pasaje. Para ser Señor. Pero pueda que usted piense, la Biblia dice que Dios es Señor de todo y es dueño de todo. Es lo que dice todo el mundo, ¿sí o no? Dios es el dueño del oro y de la plata y es el dueño de todo el mundo. Pero ¿por qué aquí dice que murió y resucitó para ser Señor? Pareciera que se está contradiciendo la palabra de Dios. Muchos creen que parece eso, pero la palabra de Dios no se contradice. Él es Señor de todo, pero ¿cuál es lo importante? Dice para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Cuál es la idea? Que yo pueda reconocer el señorío de Cristo en mi vida, que yo pueda reconocer que Él es el dueño de mi vida, porque este es el significado de Señor, que es mi dueño y que yo soy su esclavo. Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Qué significa tener libertad del pecado? La Biblia nos muestra claramente que antes de conocer a Cristo somos esclavos del pecado. Eso era lo que Jesús decía, que éramos esclavos del pecado. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo voluntad propia. Quien me ordena todo es el pecado. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? Destruir nuestras vidas. Eso es lo que el pecado quiere hacer en nosotros. Nosotros podemos dejar el pecado, nosotros no podemos dejar del pecado. Y por eso hay patrones de destrucción, tanto en familias como en individuos, porque son esclavos del pecado. ¿El esclavo puede hacer lo que él quiere? No, está obligado a hacer lo que su amo le dice. Y si nuestro amo es el pecado, ¿podemos hacer algo nosotros? No podemos hacer absolutamente nada. Ahora Romanos 6:22 no se queda ahí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuál es la única manera en que un pecado puede salir de esclavitud de ese amo? De que un esclavo, puede salir de la esclavitud con ese amo. Es que otra persona lo compre. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Nos compró. El problema es que nosotros decimos, sí, Cristo me salvó, pero nos creemos, como dice el dicho, que somos machos sin dueño. ¿Ha escuchado ese dicho usted?
¿Sabe? Nosotros no somos machos sin dueño. Nosotros pasamos de un amo a otro amo. Dios pagó por mí para que yo sea su esclavo, para que yo sea su siervo. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y Cristo? ¿Cristo me quiere destruir? No, Él quiere lo mejor para mí. Fue tal el amor que nos tuvo que buscó lo peor para Él, para que nosotros pudiéramos tener el bien. Este es el amo que es Cristo para nosotros. Debemos de tener miedo de rendirnos a Cristo entonces. ¿Sabe cuál es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces le tenemos miedo a la voluntad de Dios. Pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y debemos de rendirnos sin miedo a su voluntad, en lo que Él quiere. Entonces el cuarto propósito es que Él resucitó para ser nuestro Señor. ¿Y cuál es la idea con ser nuestro Señor? Primero es que Él me va a dar libertad del pecado. Él va a quitar el yugo del pecado sobre nosotros. El pecado no tiene más potestad sobre nosotros si somos creyentes. ¿Cuántas veces nos engaña Satanás que todavía tenemos ese yugo? Pero si somos hijos de Dios, Cristo ya quitó ese yugo de esclavitud del pecado sobre nosotros. Ahora, si yo soy su siervo, ¿cómo Él quiere que yo viva? Él se vuelve mi Señor para vivir conforme a su palabra, para vivir de la manera como Él quiere. Si yo digo que Él es mi Señor, ¿qué necesito hacer yo entonces? Venir ante mi Señor y decirle: Señor, aquí estoy, rendido delante de ti. ¿Cómo tú quieres que yo viva? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos decimos que Cristo es nuestro Señor, pero no queremos hacer lo que Él dice. Ni siquiera venimos a la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo estuve 4 años engañado, pensando que Cristo era mi Señor, y cuando la gente llegaba y me compartía el evangelio, yo les decía: tranquilo, Él es mi Señor, yo ya lo confesé. Pero la idea de Señor tiene que ver con que Él es mi dueño, que voy a buscar lo que Él me pida, y no solo lo voy a saber, voy a hacerlo también. Y cuando a mí me explicaron eso, porque yo ni siquiera entendía el significado de la palabra Señor en la palabra de Dios, porque ¿cuánto usamos Señor nosotros en este tiempo? Señor, ¿cómo está? Pero Señor significa que Él es el dueño. Y si Cristo es mi dueño, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Buscar su palabra, buscar su voluntad, buscar a ver qué es lo que Él quiere que yo haga, cómo Él quiere que yo viva, cómo Él quiere que yo me vista, cómo Él quiere que yo trate a mi esposo, cómo Él quiere que yo trate a mi esposa, cómo Él quiere que trate a mis hijos, cómo Él quiere que trate a mi papá, cómo Él quiere que yo haga para estudiar en donde esté, en la universidad o en la escuela, cómo Él quiere que yo trabaje en cualquier lugar en donde yo esté, de qué manera debo de hacerlo. Y todo esto está aquí en su palabra. Pero si nosotros decimos que Él es nuestro Señor, pero ni siquiera quiero leer su palabra, ni siquiera quiero estudiarla, o peor aún, a veces lo hago, pero solo me lo sé intelectualmente, pero no quiero obedecer nada de lo que dice ahí. ¿Sabe? Ahora las iglesias están llenas de personas que saben todo lo que dice la Biblia, pero no quieren perdonar. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que esas personas son los líderes de estas iglesias. Y nosotros necesitamos cuidarnos de no caer en esa trampa, en donde llegan a los líderes y le cuentan un problema. Mire que mi esposo me hizo esto, y aquí, allá y acá, y mire el versículo tal dice que usted tiene que perdonar y tiene que mostrar el amor, pero él no le habla a nadie en la iglesia. Y esos son los líderes de la iglesia ahora. Y necesitamos cuidarnos, tanto individualmente como iglesia, que estemos rendidos al Señor, que estemos obedeciéndole a Él. Y esto me va a dar la victoria sobre el pecado realmente. Yo voy a poder vencer el pecado y voy a empezar a vivir en obediencia a su palabra. Así que yo quiero animarle. Si usted dice que Cristo es su Señor, búsquelo a Él. Dígale a su Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y una vez que usted sepa, hágalo.
viva conforme a la palabra de Dios. Y si usted no ve que dice que usted es su Señor y su vida no está siendo transformada, acérquese a uno de nosotros para poder ayudarle también. Cómo crecer en su relación con Cristo, o ver si realmente es su Señor. Porque aquí no es de reputación ni de nada. ¿Qué pasa si yo me hubiera muerto engañado diciendo que Cristo era mi Señor? Me hubiera ido al infierno y hubiera estado por la eternidad en el infierno. Aquí no es de reputación. ¿Sabe cuál es el problema ahora? Que ahora siempre queremos cuidar nuestra reputación o nuestro nombre. No, que yo acabo de recibir a Cristo, pero yo soy el pastor de la iglesia. ¿Cómo yo le voy a decir a la iglesia que yo recibí a Cristo ahorita? ¿Qué van a decir de mí? O a veces decimos: qué barbaridad, mi hija salió embarazada y yo soy el pastor. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué nos debe de preocupar a nosotros? ¿Nuestra reputación o nuestra vida delante del Señor? Así que yo quiero animarle: rindámonos al Señor. ¿Qué va a mostrar realmente que usted es hijo de Dios? Que Dios está transformando su vida. Lea la palabra de Dios, compárelo con su vida. Si usted está viviendo de una manera diferente a lo que la palabra de Dios dice, lo más probable es que estemos engañados y no somos hijos de Dios realmente. Y si no, ríndase al Señor y que el Señor transforme su vida, que el Señor haga su obra. Es imposible que Dios va a ser el Señor de alguien y que no haya ningún cambio. Dios no falla. Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Y si usted y yo le recibimos como el Señor de nuestras vidas, Él nos va a transformar y vamos a ver su obra en nuestra vida. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 para ver el quinto propósito. 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer desde el 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí no está hablando de dormir los que se acuestan a dormir y se van a despertar mañana. Está hablando de los hermanos en Cristo que ya han muerto. ¿Cómo se pone uno cuando se le muere un ser querido? ¿Está alegre o triste? Dependiendo cómo se haya comportado ese ser querido con usted. Si lo trató mal, pueda que hasta salte de la alegría más bien. Pero si realmente usted lo amaba, ¿qué va a pasar? Va a sentir tristeza. ¿Es normal sentir tristeza? Si no somos de palo ni de piedra, vamos a sentir tristeza. Ahora, Dios nos quiere dar esperanza, porque ¿quién es el único que consuela? ¿Será que un hombre puede consolar a otra persona? No hay nada. Dios es el único que nos puede consolar en tiempos de angustia y de tristeza. Y por eso necesito venir a Él y ver cómo Él me consuela, para que eso sea real en nuestras vidas. Pregunta: ¿es real que Dios nos consuela? Sí. Yo he comprobado el consuelo de Dios. Yo he comprobado el cuidado de Dios en tiempos de angustia. Y solo Dios nos puede consolar. Ahora dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Es normal que nos vamos a entristecer? Sí, pero Dios quiere consolarnos. Dios quiere darnos esperanza. ¿Cuál es la esperanza que Dios nos va a dar? Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué va a pasar con los que creen en la muerte y la resurrección de Cristo? Y esto nos muestra nuestro quinto propósito. Vamos a poder vencer la muerte. La tumba no nos va a tener ahí todo el tiempo. Dios nos va a levantar un día con el mismo cuerpo con el que Cristo resucitó, con un cuerpo glorificado, libre de pecado, libre de dolor, libre de angustias, libre de todo lo malo que hay en este mundo. ¿Quiere usted estar con ese cuerpo ya?
en donde ya no hay lloro, ya no hay dolor, ya no hay angustia. Aquí todo nos causa angustia, ¿sí o no? ¿Quién puede dormir si no está seguro que tiene bien cerrada la puerta de la casa? Mi mamá siempre viene aquí a San Pedro y me dice: por favor, Héctor Mauricio, cierra bien la puerta, cerciórese. Todo aquí es angustia y peligro y dolor y tristeza. Un día vamos a estar en el cielo y no vamos a tener absolutamente nada de eso, ni vamos a tener temor que cualquier cosa va a venir a quitar nuestra seguridad, porque vamos a estar con Cristo en el cielo. Esto es lo que Dios quiere, que tengamos esperanza que un día vamos a vencer la muerte. Y si su ser querido ya se murió y es creyente, un día Dios lo va a levantar y nos vamos a ver en el cielo nuevamente. Y vamos a volver a tener comunión con cualquier persona amada. Por eso, ¿cuál debe ser nuestra posición si yo quiero tener esa confianza cuando alguien se muera? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Vamos a Hechos, capítulo 1. Para poder ver el último propósito. Y lo que quiero que miremos en este pasaje es, yo quiero que usted piense, si a usted le dice Dios hoy, usted va a morir el día de mañana, ¿qué es lo que usted quisiera hacer? ¿Qué es lo primero que se le va a venir a la mente? Y yo quiero que usted sepa que lo primero que se le va a venir a la mente, eso es lo más importante para usted. Ahora, yo quiero mostrarle. En el momento, ya era Cristo resucitado con ese cuerpo glorificado, pero estaba preparándose para ser ascendido al cielo. Imagínense a Cristo pensando: este es mi último instante con los discípulos. ¿Qué es lo que yo quiero? Con lo último que yo quiero que queden. Y eso creo que fue bien importante para Jesús. Y si Él es nuestro Señor, ¿cómo debe ser para nosotros esto también entonces? Debe ser importante para nosotros también. Ahora mire cuáles fueron las instrucciones que Cristo le dio a sus discípulos antes de irse. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primero dice: yo me tengo que ir, y lo hemos visto en los evangelios. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario que Cristo se fuera? Para que viniera el Espíritu Santo. ¿Para qué dice ahí? Para darme poder. El problema es que nosotros queremos poder para lo que nosotros queremos y no para lo que Dios realmente nos quiere dar el poder. Y el pasaje lo dice: ¿para qué me va a dar el poder? Pero nosotros decimos: no, yo quiero poder para hacer riqueza, yo quiero poder para levantar muertos, para sanar enfermos. Para eso están buscando el poder las personas, para sacar demonios. Pero ¿para qué dice Dios que nos va a dar poder? Es Cristo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué Dios nos va a dar el poder según este versículo? Para ser sus testigos. Pregunta: ¿usted está usando ese poder que Cristo le ha dado entonces? ¿Cuándo es que yo uso ese poder? Cuando yo realmente estoy siendo testigo de Cristo. ¿Qué es ser testigo de Cristo? Cuando estoy anunciando su evangelio, cuando estoy compartiendo el evangelio. Para esto nos dejó su iglesia el Señor aquí en la tierra, para ser testigos de Él. Ahora mire cómo dice Él que sean testigos: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo voy a traducir para nosotros para que lo entendamos. En San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, en todo Honduras y hasta ¿dónde? Y hasta fuera de nuestras fronteras también. ¿Sabes cuál es el problema de muchas iglesias? Que siempre están enfocadas en las cuatro paredes. Solo nuestra iglesia, y que crezca nuestra iglesia, y que tengamos un templo grandísimo, y que si no, vamos a hacer otro más grande y vamos a llenar más este templo con la gente.
¿Es bueno eso? Yo creo que es bueno que pensemos que nuestra iglesia crezca en San Pedro Sula. Pero Dios quiere que solo tengamos nuestra mente ahí. No, Él quiere que la tengamos afuera también. En Cortés, en todo Honduras y afuera de Honduras. Si yo no pienso en el evangelio global, yo tengo problemas. Y como iglesia nosotros necesitamos ser fieles en compartir el evangelio en el lugar donde Dios me ha puesto. En su casa, con su familia, ¿quién tiene que compartir el evangelio? No, hay que traer al pastor para que lo haga, dice la gente. Pero ¿quién tiene que hacerlo según eso? ¿Eso aplica para todos nosotros? Sí. Entonces, ¿quién es el responsable en la casa de compartir el evangelio? Yo, a mi familia. En el vecindario, ¿quién tiene que hacerlo? No, voy a traer a tal líder de universitarios porque tengo ahí un vecino que es universitario. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. En el trabajo, ¿quién tiene que compartir el evangelio? Yo tengo la responsabilidad de hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y por eso Dios quiere que nos capacitemos para hacerlo bien como el Señor quiere, para poder compartir el evangelio de Dios, no de los evangelios inventados que hay ahora en este tiempo. Pero para eso necesitamos capacitarnos. Y una vez que lo estamos haciendo aquí, necesitamos apoyar otras iglesias para que lo hagan. ¿Ustedes creen que solo la iglesia Impacto está compartiendo el evangelio? Y si usted me dice que sí, somos unos orgullosos, porque no somos la única iglesia que Dios ha establecido, iglesia local hablando, porque todas las iglesias somos parte del cuerpo de Cristo, cada creyente que hay en el mundo. Pero no seamos soberbios en pensar que solo Impacto predica el evangelio. Hay muchos hijos de Dios en otros lugares, aún aquí en San Pedro, que predican el evangelio, que no asisten a nuestra iglesia. Y Dios nos ha mandado a apoyar a otras iglesias también. Y Dios quiere que en un punto nosotros comencemos nuevas iglesias también. Pero para eso, ¿qué necesitamos hacer? Crecer. Porque entre más crecemos, ¿qué va a pasar? Nuestro brazo y radio de ejercitar nuestro brazo va a crecer también. Así que yo quiero animarle, sigamos predicando el evangelio. No nos cansemos de hacerlo. Seamos fieles en hacerlo para que podamos ver más personas conociendo a Cristo y para que tengamos esperanza que un día nos vamos a encontrar con esas personas también y vamos a volver a tener comunión con ellos en el cielo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Queremos darte gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias por la salvación tan grande que tú nos has regalado, Señor. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Te ruego que tú sigas obrando en nuestros corazones, Señor. Que tú sigas transformando nuestras vidas, Señor. Que podamos crecer en obediencia y santidad a ti, Señor. Que nuestra vida pueda reflejar tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Úsanos para impactar las vidas de otras personas, Señor. Que realmente podamos ser fieles en compartir tu evangelio, Señor. En anunciar tu evangelio de la manera como tú quieres, Señor. Y úsanos como tu iglesia para que muchas personas puedan reconocerte a ti como su único Dios, Señor y Salvador. Y que tú sigas añadiendo a esta iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Guíanos, Señor, a poder apoyar otras iglesias. Llévanos, Señor, al punto en donde podamos ayudar a comenzar nuevas iglesias también, Señor, para que tu evangelio pueda seguir siendo predicado y tu reino pueda ser extendido por toda la tierra, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén.